¿Todo bien, profe? Sí, Alejo, ahí andamos. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, Juan, ¿cómo te va? Profe, yo soy Sofía Giacone, pero una vez Juana usó mi Zoom y quedó Juana. Ah, perdón, como no te veo. Bueno, gente, estamos terminando, ¿sí? Con varios me voy a encontrar después del 24. Pero bueno, la idea es que a ver si nos podemos sacar de encima lo que falta. O sea, yo considero que si no entregan es que les cuesta, ¿sí? Entonces por ahí necesitan un poquito más de apoyo. Hoy vamos a hacer, como les dije la semana pasada, vamos a hacer un ejercicio más como para que ustedes puedan armar ya otro ejercicio, ¿sí? Ustedes habrán visto que hoy se abrieron dos cosas en el día de hoy, ¿sí? En el día de hoy se abrieron dos trabajos, se abrieron dos clases. La clase de hoy, en donde dijimos que íbamos a trabajar con rozamiento y plano inclinado en la videoconferencia, ¿sí? Que ya veníamos hablando justamente de rozamiento ya la semana pasada. Y bueno, se abrió un trabajo práctico para la semana que viene. Yo ya se los levanté, cosa de que tengan tiempo de verlo y que lo puedan hacer, ¿sí? Pues la entrega sería la semana que viene. O sea, la idea es la última semana justamente no hacer trabajos prácticos, sino que darle tiempo a aquellos que vienen al día de poder terminar de hacer los trabajos prácticos y que, bueno, culminen con todos los trabajos prácticos hechos, ¿sí? Entonces, de la Torre. Buen día. Hola. Entonces, la idea es justamente que, bueno, analicemos un poquito el gráfico, ¿sí? O sea, vamos a hacer un trabajo práctico hoy, como para que les quede algo resuelto. Ya habíamos hecho uno, pero bueno, vamos a hacer otro como para que... Les voy a mostrar cuál es el ejercicio. El ejercicio es un ejercicio de plano inclinado. Igual, estamos en reposo, ¿sí? Tiene coeficiente de rozamiento, pero en vez de tener la fuerza horizontal, tiene la fuerza inclinada. La polea nomás está como para molestar nomás. Acuérdense que lo que yo tiro acá de la polea es lo mismo que tiro por acá arriba. Sí, o sea que el valor de la fuerza acá es el mismo valor de esta fuerza inclinada, no tiene muchas más vueltas que eso. Es solamente, como vuelvo a repetir, para embromar la vida, nada más. ¿Sí? Entonces, acá ustedes tendrán que hacer la famosa descomposición de fuerzas. A esta fuerza F la van a tener que descomponer de acuerdo a los componentes que tiene, según X y según Y. A P la van a tener que descomponer según X y según Y, y tendrán que calcular también la fuerza de rozamiento como para poder calcular el equilibrio. ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros dijimos, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que el rozamiento, en el caso de acá que estamos hablando de un cuerpo que está en reposo, nos ayuda a frenar al cuerpo. ¿Está? Acuérdense que la fuerza de rozamiento se opone al
movimiento. O sea que si el cuerpo cae, la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Entonces, eso nos estaría ayudando, justamente, nos estaría ayudando justamente a frenar a ese cuerpo. Por lo que tendríamos que hacer mucha menos fuerza, ¿sí? Mucha menos fuerza. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. Mucha menos fuerza que si no lo tuviéramos a esa fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio no igual que este, sino que lo voy a hacer más sencillo, ¿sí? No lo voy a hacer con la fuerza inclinada, sino que lo vamos a hacer con rozamiento y sin rozamiento, para que vean esa diferencia. Yo siempre les digo que por ahí me gusta usar los 1000 newton para que me den números redondos, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo un plano inclinado, ¿sí? Vamos a cambiar el plano inclinado, lo vamos a cambiar vamos a girarlo para el otro lado, ¿sí? Así cambiamos un poco el ángulo de la información, como dicen. ¿Sí? Le vamos a poner 60 grados. ¿Sí? Lo vamos a hacer, a esta parte la vamos a hacer sin rozamiento, como habíamos dicho, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, yo tengo un objeto. Ese objeto, como de costumbre, tiene un peso. Como dijimos, le pongo 1000 para que sea fácil para hacer los cálculos y no nos andemos dando vuelta con los números y muchas comas, ¿sí? Y la pregunta que me van a hacer es, bueno, ¿qué fuerza yo tendría que hacer para que este cuerpo no se vaya para abajo? ¿Sí? O sea, lo que se conoce con el nombre de reposo, que el cuerpo permanezca quieto, ¿sí? Entonces, si en un primer momento, ¿sí?, no voy a considerar el rozamiento, entonces vamos a hacer, ¿sí?, vamos a hacer dos cálculos, lo vamos a hacer separado, ¿sí?, lo vamos a hacer separado, y lo vamos a hacer separado, vamos a hacer separado, entonces acá lo vamos a hacer sin rozamiento, y acá abajo lo vamos a hacer Buen con día. rozamiento. ¿Sí? Para que vean la diferencia. Entonces, si yo lo hago con rozamiento, yo necesito saber el rozamiento. Para saber el rozamiento, tengo que saber qué superficies son. O que el profesor me diga a mí, ¿sí?, o que el profesor me diga a mí cuál es el coeficiente de rozamiento. O sea, es un dato que yo tengo que saber. ¿Está? Si yo no lo sé, sonamos. ¿Está bien? Entonces, yo sé que el rozamiento que tengo, vamos a suponer que volvemos a lo mismo, en madera, que podía estar entre 0,3 y 0,5, acuérdense que están las tablas que yo les di, ¿sí? Le vamos a poner 0,3 para que sea sencillo, ¿sí? Pensamos que es madera. ¿Sí? Acuérdense que el coeficiente de rozamiento dependía de la superficie en cuestión. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis. El análisis que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando estamos hablando de plano inclinado, ¿sí?, cuando hablamos de fuerzas en equilibrio, es el diagrama de cuerpo libre. En este caso va a estar inclinado, como de costumbre habíamos dicho, porque estamos en un plano inclinado. Si no lo hubiéramos hecho de manera horizontal, o sea, como corresponde, ¿sí?, sin estar inclinado. Colocamos las fuerzas intervinientes, que en este caso serían 2. ¿Sí? Acuérdense que no hay otra fuerza interviniente en este caso, que sería la fuerza F
¿sí? Y la fuerza F y la fuerza P. Y la fuerza P. La fuerza P, acuérdense, perpendicular a la hoja, ¿sí? Vertical en la hoja, no tiene que estar inclinado, como hacen muchos, que lo ponen inclinado, ¿sí? En donde tenemos la fuerza P. Y después el ángulo de 60, que tendría que estar dibujadito acá, que me salió bastante chiquito porque lo incliné mucho, pero bueno, el ángulo de 60. Esas son las dos fuerzas intervinientes, ¿sí? P conozco el valor, F no conozco el valor. ¿Qué es lo que me falta hacer? Bueno, ahora lo que me falta hacer es descomponer estas fuerzas. Acá no hay fuerza de rozamiento, dijimos. Entonces, vamos a descomponer las fuerzas, ¿sí? Entonces, como dijimos, siempre paralelo al eje X, ¿sí? Vamos a hacer una paralela al eje X, pasamos por la puntita de P, por el extremo de P, que corte ahí, y ahí vamos a tener P de I. Y lo mismo hacemos con el eje Y. Una paralela al eje Y, pase por P, que corte a X. Donde corta X, ahí tenemos P de X. Entonces, ahora lo que vamos a dibujar es P de X y P de Y. Y podemos anular, ¿sí? Que eso no nos tenemos que olvidar, de anular la fuerza P. Entonces ahí anulamos la fuerza P. Entonces acá tendríamos lo que conocemos como P de X, y acá tendríamos P de Y. Muy bien. Entonces ustedes dirán, ¿el equilibrio está completo? No, acuérdense que no. ¿Por qué? Porque al aparecer P de I, que es la componente según I de P, estamos apoyando sobre el plano inclinado. Ese apoyo sobre el plano inclinado, de acuerdo a las leyes de Newton, requiere una reacción. Esa reacción, acuérdense que recibe el nombre de normal, ¿sí? Entonces vamos a dibujar la normal hacia arriba. Y ahí tendríamos dibujado, ¿sí? Ahí tendríamos dibujadas todas las fuerzas intervinientes. ¿Sí? Si hubiera quedado bien dibujado, F tendría que tener el mismo tamaño de P de X, pero ustedes acuérdense que este es un esquema. Al ser un esquema, no necesita ser exactamente en escala. ¿Está? Entonces, cuando tenemos las cuatro fuerzas, ¿sí? Cuando tenemos las cuatro fuerzas, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente hacer el equilibrio de fuerzas. Y acuérdense que para hacer el equilibrio de fuerzas, nosotros lo que teníamos que tener era muy sencillamente, ¿sí? Hacer la sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas la teníamos que hacer según el eje X, y según el eje Y. Hola, buen día. Buen día. Y según el eje Y. Bien. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Según el eje Y. Bien. Me alegro. Entonces, según el eje X, nosotros las fuerzas que tenemos son sencillas. ¿Por qué? Porque tenemos menos P de X más F igual a 0. Y según Y, tendríamos la normal menos P de Y igual a 0. Como ustedes pueden ver, en este caso no es necesario que calculemos la normal, nosotros no la necesitamos. La vamos a calcular por algo muy sencillo. Queremos saber cuánto vale, pero nada más. Yo aquí puedo cambiar de lugar y digo que F es cambio de miembro, es igual a P sub X. Lo que es lo mismo, es igual a P por el seno de 60 grados.
Y a su vez, sí, y a su vez, N es igual a P sub I, igual a P por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Bien sencillo. Acá podemos reemplazar por su igual, decimos que F es igual a 1000 newton por el seno de 60, que es 0,86, lo cual me estaría dando 860 newton, que es el resultado que yo estaba buscando, o sea, qué fuerza tengo que hacer para que no se caiga. Y a su vez, N va a ser igual a 1000 newton, porque es lo que vale P, por el coseno de 60, y el coseno de 60 es 0,50, lo cual me daría 500 newton. Entonces fíjense que este sería el ejercicio como si ustedes lo estuvieran resolviendo, como veníamos resolviendo hasta ahora. ¿Sí? A mí me preguntan qué fuerza tengo que hacer si quiero mantener ese cuerpo quieto, en reposo. Entonces, si yo hago una fuerza menor a 860 newton, el cuerpo empieza a deslizar para abajo. Si yo no hago fuerza hacia arriba, el cuerpo se desliza hacia abajo. Si yo hago una fuerza superior a 860, el cuerpo va a conseguir que suba. ¿Sí? Yo lo que quiero es que se quede quieto. Para que se quede quieto, hay que aplicarle 860 newton. Punto. Ahora, como segundo paso, y para verificar lo que nosotros habíamos dicho, que si aparece la fuerza de rozamiento voy a tener que hacer menos fuerza, ¿sí? Vamos a ver si esto es real, ¿sí? Entonces, si yo ahora quiero analizar este ejercicio desde el punto de vista del rozamiento, a mí lo que me estaría haciendo falta en el diagrama de cuerpo libre es colocar la fuerza de rozamiento. ¿Y la fuerza de rozamiento para dónde va? Y la fuerza de rozamiento va a ir para arriba, porque el cuerpo va a ir para abajo. Entonces, vamos a hacerlo en verde. La fuerza de rozamiento va a estar acá. Entonces, fíjense que aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento, FR, ¿sí? Me está ayudando a mí, porque está oponiéndose a que el cuerpo baje. Por lo cual, por lo que dijimos antes, voy a tener que hacer menos fuerza. Pero la vamos a tener que calcular. ¿Está bien? La vamos a tener que calcular. Entonces, vamos a volver, ¿sí?, a calcular el equilibrio, ¿sí? Con rozamiento y sin rozamiento, la condición se tiene que cumplir, o sea, no hay escapatoria, la sumatoria de fuerzas según X es 0 y la sumatoria según Y es 0, pero, y acá está el tema, cuando yo vengo a calcular la sumatoria de fuerzas según X, me aparece menos PX más la fuerza de rozamiento más F. O sea que ahí aparece la famosa fuerza de rozamiento en el eje X. Con respecto a Y, la cuentita es la misma. N menos PI es igual a 0, lo que implica que N es igual a PI. O lo que es lo mismo, es igual a P, que multiplica al seno, perdón, al coseno, como en el anterior, sí, es 60 grados, o sea, eso no cambió. O lo que es lo mismo, es 1000 newton por el coseno de 60, que es 0,50. O lo que es lo mismo, 500 newton. O sea, esa cuentita ya la tengo hecha, sé cuánto vale la normal. ¿Está bien? El tema está en que acá arriba, yo la fuerza de rozamiento la tengo que calcular. ¿Sí? Porque yo la fuerza de rozamiento no la tengo. No conozco F, no conozco FR, sí conozco PX, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a hacer algo que siempre digo que
lo hago así para que se entienda, que es hacer una liñita que indica por dónde voy a seguir. Mario, me dijo Juan Alonso que está sin wifi, por eso no se unió. Bárbaro. No hay problema. Entonces, fíjense. Si nosotros venimos acá, nosotros tenemos que mi fuerza F, ¿sí?, va a ser igual. Y ahora pasamos al otro miembro, ¿no? Px que está restando, pasa a sumar. ¿Está bien? Y Fr que está sumando, pasa restando. O sea, fíjense que ya ahí estamos viendo que la fuerza F que antes me daba 860 newton me va a dar menos, porque ya estoy restándole un valor. ¿Cuánto le estoy restando? Y todavía no lo sé. ¿Está bien? Entonces esto es igual a Px, lo conocemos, es 1000 newton por el seno de 60. Eso no cambió. Lo que yo no conozco es cuánto vale la fuerza de rozamiento, menos Fr. ¿Sí? Uy, estoy haciendo Fr. Ahí está. O sea, dijimos 1000 por el seno de 60 es 860. Eso lo tenemos de arriba. Ah, no vamos a calcularlo de nuevo. Menos el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos visto, vamos a volver para atrás, cuando hablábamos de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento, ¿sí? Acá estaban las tablitas, acuérdense. La fuerza de rozamiento no es otra cosa que la normal por el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez al ejercicio, yo sé que mi fuerza de rozamiento, vamos a hacer algo primero que necesito copiar, que es el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Control C, Control V, y ahora lo traemos por acá, para no tener que andar cambiando de símbolo y todo lo demás. Entonces, yo tengo que mi fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que multiplica a la normal. Como la normal ya la calculamos, es muy fácil. ¿Está? El coeficiente de rozamiento de madera a madera es 0,3, que multiplica a los 500 newtons, ¿sí?, que vale la normal. Entonces, si ustedes sacan la calculadora, ¿sí?, yo tengo que 0,3 por 500 es igual a 150. Y ahí ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento que puedo reemplazar en la fórmula que yo tengo arriba, ¿sí? O sea, que yo puedo reemplazar acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que la fuerza F va a ser igual a 860 newton, que vale P sub X, menos los 150 newton que me ayuda la fuerza de rozamiento. Como ustedes pueden ver, 860 menos 150 da 710 newtons. O sea, la fuerza de rozamiento me ayudó un montón, porque tuve que hacer mucha menos fuerza que si yo no hubiera tenido esta famosa fuerza de rozamiento. ¿Está? Entonces, ahí tenemos confirmado en la práctica que la fuerza de rozamiento ayuda a frenar los cuerpos. Ustedes piensen en la realidad. ¿Por qué un auto se frena si no le aplico más motor? ¿Sí? ¿Por qué se frena? Y porque hay un montón de efectos que provoca sobre el auto el rozamiento del aire,
el rozamiento del mismo motor interno, el rozamiento de las ruedas con la superficie del pavimento. Si no, el móvil se movería continuamente, no pararía nunca. Es por eso que también tenemos que hacer más fuerza si vamos corriendo en contra del viento, o si vamos con un auto en contra del viento, o si un avión va en contra del viento. Porque eso genera un rozamiento que impide que yo me mueva a la misma velocidad. Eso hace también que, si es un motor, consuma más combustible que si fuera a favor de viento. Son condiciones a tener en cuenta cuando uno hace un cálculo de combustible. Piensen ustedes en un avión. Ustedes no pensaron que tenían viento en contra, ¿sí? Existen corrientes que los aviones tratan de usar cuando los ayudan y corrientes de aire que tratan de no usar cuando no los ayudan, ¿sí? Cuando nosotros volvemos de Europa para acá, se utilizan las corrientes de chorro que están a una cierta altura, que hacen que el avión vuelva más rápido y no necesita tanta recarga de combustible. En cambio, cuando volamos hacia Europa, generalmente los vientos son en contra, entonces tienen que tratar de evitar esos vientos porque el avión consume más combustible. Con los autos pasa lo mismo, no es lo mismo ir con un viento de cola de 40 km/h a encontrarse un viento a favor, un viento en contra a 40 km/h. Los aviones, por ejemplo, poseen 2 velocímetros, mejor dicho, poseen 3 velocímetros, pero vamos a contar los básicos. Una que es la velocidad con respecto a la Tierra, y otra es velocidad con respecto al aire. Son 2 velocidades diferentes. Con respecto a la Tierra, el avión puede andar a 900 km/h, pero con respecto al aire, muy factiblemente las velocidades sean diferentes, porque todo va a depender si esa corriente de viento lo ayuda o esa corriente de viento va en contra. ¿Sí? Son cosas a tener en cuenta. ¿Sí? Volvemos a repetir, nosotros lo notamos cuando corremos en contra del viento o cuando se suben en la bici. Muchos de ustedes deben de andar en bici, traten de andar en contra del viento. ¿Qué rozamiento tenemos? El rozamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y sobre todo los que somos más morrudos, ¿sí? Los que tenemos perfil de elefante, como yo digo, ¿sí? Que nos encontramos que nos embolsa el viento y nos cuesta mucho más. Entonces ustedes ven que los flaquitos andan más rápido. Y sí, más vale, tienen un perfil diferente al viento, cortan el aire de otra manera. Entonces el rozamiento es tan importante que se tiene que calcular sí o sí. O sea, ahí estamos viendo rozamiento con el aire. Bueno, nosotros estamos hablando de rozamiento de superficie, ¿sí? O sea, el rozamiento de si yo tengo que arrastrar algo por el piso. Cuando yo tengo que arrastrar algo por el piso, por ejemplo, si yo arrastro una mesa, la mesa tiene patas. ¿Dónde está el rozamiento? El rozamiento está en cada pata. ¿Y qué peso tiene la mesa? Y bueno, si la mesa pesa, vamos a suponer, vamos a poner un número fácil para que podamos calcular. La mesa pesa 40 kilos y la mesa tiene 4 patas, y vamos a suponer que esas patas son verticales, no inclinadas, porque ahí tendríamos que hacer la descomposición, ¿sí? Estarían mandando cada pata al piso 10 kilos, con lo que las normales serían de 10 kilos cada una, en donde tendríamos 4 rozamientos diferentes, uno por cada pata. Entonces, ese rozamiento que tenemos me va a impedir que yo la mueva, ¿sí? Entonces, voy a tener que hacer un poquito más de fuerza. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos que tener del rozamiento. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? En este caso que queremos mantener en reposo el objeto, nos ayuda. En el caso de lo que lo tengamos que mover, como la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, no nos ayuda, nos embroma. ¿Se entiende hasta acá lo que les quiero explicar? ¿O cómo funciona el tema? ¿Sí? Sí. Bien. Yo trato de explicárselos de esa manera porque justamente sería que ustedes lo vean en la realidad. Yo atrás mío, ustedes ven, fíjense que tienen un avión. ¿Por qué tiene esa forma el avión? Justamente, para eliminar el rozamiento del aire. ¿Sí? Tienen formas de gota, tienen puntas redondeadas, las alas en flechas, se engordan
más atrás que adelante, ¿sí? Eso se llama regla del área, que es una forma que tiene el aire de recorrer las superficies sin que cree turbulencias y pueda romper al objeto en el aire. ¿Está? Por eso es que tienen esas formas los aviones. Todas estas cosas se fueron probando. En la antigüedad se probaban con pilotos que se subían y le daban al avión hasta que se rompían o se mataban ellos, ¿sí? Tendrían que ver ustedes las pruebas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial. Le pegaban hilitos de lana y le ponían una filmadora y veían si los hilitos de lana se movían mucho, decían ahí hay turbulencia. Y si los hilitos permanecían paralelos, decían el perfil que hicimos está bárbaro. Sí, eso se fue solucionando con estudios que se hicieron en los llamados túneles de aire, ¿sí? O túneles de viento. Si ustedes por ahí ponen en internet, ¿sí? Ustedes ponen túnel de viento, van a ver que son grandes salas en las cuales, ¿sí? Acá tenemos la prueba de un avión, es una gran sala en donde se pone un objeto y se lo hace ver, se le tira, ¿sí? Profe, ¿puedo hablar? Sí, En decime. donde salen los aviones es el aeropuerto y Sí, después ahí despegan los aviones y vuelan hasta llegar a su destino, ¿verdad? sí señor, así es. Fíjense, acá tienen un túnel de viento en donde están probando, ¿sí? En velocidad el auto gira, las ruedas, y acá con un detector de flujo que tira vapor, ven cómo pasa el flujo de aire por encima, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que este flujo se maneja de esta manera, en donde ustedes ven que se mantiene el chorro perfecto, ¿sí? Y acá se empieza a diluir, es porque desde el punto de vista aerodinámica es correcto. Si ustedes empiezan a ver que se empieza a difuminar el flujo, es donde se produce la llamada turbulencia. Ustedes habrán visto que los autos tratan, cuando están corriendo carreras, tratan de pegarse al otro, justamente para evitar que los agarre este flujo difuminado, que es una turbulencia, ¿está? Que hace que pierda estabilidad el auto, ¿sí? Entonces acá tienen cómo es un estudio de un flujo de aire. ¿Está? Esto es rozamiento del aire con respecto al vehículo. ¿Está? Como para que tengan una idea de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y que se estudia, justamente, ¿sí? Y se estudia y mucho. Bueno, chao, profe. Chao, nos vemos. Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar, ¿sí? Que vieran ustedes básicamente qué era esto del rozamiento, por qué se usaba, para qué se usaba, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Que es algo muy importante, porque si no lo tenemos en cuenta, bueno, justamente, en un avión nos caemos. Y en un auto, bueno, o nos quedamos sin combustible o gastamos más energía de la que normalmente nosotros pensamos que tenemos y realmente no lo tenemos, ¿sí? Muchas veces dice, uy, el auto me consumió más combustible. Dice, si hicimos el mismo viaje, con el mismo peso, con la misma gente, claro, pero lo que a lo mejor no tuvimos en cuenta, que es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, es que a lo mejor, ¿sí? A lo mejor ese viaje que se hizo de vuelta se hizo con viento en contra. Y eso fue lo que lo hizo consumir más combustible, ¿sí? Y eso fue lo que los hizo consumir más combustible. Siempre, siempre, siempre puede suceder eso, porque el pavimento es el mismo, las cubiertas son las mismas, el peso es el mismo, la velocidad es la misma, sin embargo, el viento estaba en contra. Consumió más combustible, no me queda ninguna duda. Los autos generalmente que nosotros usamos no tienen un coeficiente aerodinámico tan bueno como para que no se note. Ustedes piensan en el coeficiente aerodinámico que debe tener un camión, un frente plano que avanza contra el aire. De terror, ¿está? Entonces, piensen que un auto tiene una formita un poquitito más aerodinámica, ¿sí? Bien, ¿se entendió, gente?
Bueno, ya la semana que Sí. viene entonces vamos a trabajar con respecto a el trabajo práctico que hicieron ustedes para ver qué dudas y qué explicaciones necesitan. ¿Está? Sí. Nos vemos la semana que viene. Che, pásenla lindo. Vale, Nos vemos, profe, profe, un abrazo gracias. grande. Hasta, profe. Chao, gracias, profe. Chau, profe. Chau, chau, chau.